Hace un par de meses llegó a mis manos esta novela, Battle Royale, escrita por Kousun Takami y publicada en 1999. Uno de los mejores regalos que me han hecho, la verdad. Desde joven siempre he sido muy fan de esta película basada en la novela que se estrenó en 2002. Y bueno, yo llegué a esta película a raíz de Kill Bill, que es un poco como la peli de mi infancia, digamos, porque me obsesioné con el personaje Gogo Yubari. Bueno, pues la actriz de Gogo Yubari aparece también en Battle Royale y es uno de mis personajes favoritos tanto en la película como en el libro. En el libro pues eso se desarrolla un poquito más. Así que hoy vamos a hacer una comparativa entre el libro y la película. Tienes la película completa disponible de manera gratuita en YouTube. Además es la versión extendida, o sea, véanla. En la película no se nos explica en ningún momento nada sobre el tipo de sociedad en la que vive esta gente, cómo viven estos alumnos y por qué se ha llegado a este punto en el que tienen que mandar a una clase entera un par de veces al año a una isla para que se maten entre ellos. Nos hablan de delincuencia y nos hablan de paro juvenil, ok. Pero no nos muestra realmente cuál es el contexto político-social, algo que yo veo fundamental porque en el libro se explayan bastante con ese tema. Bueno, es que claramente viven en una dictadura llena de restricciones que surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en esta sociedad se fomenta el individualismo y la competitividad. Y además muestra un gran rechazo a Occidente y especialmente a los Estados Unidos, donde cosas como la música rock están muy mal vistas, algo importante teniendo en cuenta el personaje de Suyana Nahara, es decir, el protagonista, y bueno, pues sus hobbies. Junto con esto también se nos esconde cuál es la ideología de los personajes o de la mayoría de los personajes. Algunos están a favor del régimen, otros en contra, otros pertenecen a la rebelión o sus familiares o tienen pues, intereses en destruir el sistema. Eso en la película, silencio absoluto. Y realmente para mí es lo más interesante y lo más importante cuando se hace una distopía. El libro es un libro profundamente político y la película no se moja ni un poquito. En el libro la descripción de los personajes es bastante concreta y va acorde con sus personalidades. Se nos describe a los 42 estudiantes físicamente, todos con sus diferencias. Es cierto que en el libro no hay cambios de ropa, todos van con su uniforme de marinerito, pero hay personajes que tienen como un rollo o una aura más característico, ¿no? Peinados muy llamativos, accesorios a tutiplén, estilo personal y pues complexiones físicas muy distintas. En la película vemos como pequeñas pinceladas de esas complexiones físicas diferentes, pero no hay rastro del estilo personal. Algo que además es muy interesante porque en la historia se nos presenta como grupos de populares o populares, delincuentes o delincuentes, y su estilo también pues va un poco englobado al perfil de alumna que es, de personaje que es. Entonces me parece pues una pena que deberían hacer un remake con mejor vestuario. En la película hay un par de personajes con características físicas distintivas, pero ni siquiera tienen que ver con el libro en su mayoría. Y muchos de los personajes solo aparecen para morir, por lo que no son nada memorables. Y aunque en el libro no todos los personajes son tratados con la misma complejidad, todos tienen su pequeño background y conocemos las motivaciones de muchos de ellos y las conexiones entre personajes. Sería tan fácil hacer una lista de personajes de los que siento que sé cosas solo por leer el libro y que, bueno, pues en la película como que no hay rastro de ellos. Me fastidia un poco, que se limite todo tanto a los protagonistas y poco más. Algo que nos muestra más sobre los personajes, su aspecto físico y trasfondo es el manga de Battle Royale. Pero no puedo hacer un comentario al respecto porque solo me he mirado por encima un par de imágenes. Aún así, aquí os dejo una comparativa de cómo se mostraron los personajes en la película y cómo se mostraron en el manga. Como es común a la hora de hacer una adaptación, las tramas tienden a condensarse o simplificarse y a veces hasta se eliminan. En la película nos cuentan la historia siguiendo principalmente al protagonista, que se encuentra con otros personajes y en paralelo también vemos las muertes de personajes que no llegan a cruzarse con él en la isla. En el libro la historia se desarrolla en diferentes bloques.
Por un lado está la parte del protagonista que tiene la intención de sobrevivir y salvar la vida del amorcito de su difunto mejor amigo. Por otro lado tenemos la historia de, y me pongo de pie, bueno, mejor no, de Mitsuko Souma, que quiere ganar el juego y hace lo que tenga que hacer para conseguirlo, traicionando, seduciendo, engañando o atacando desde las sombras. La adoro de verdad. Y es cierto que la película tiene presencia, tiene sus partes, pero creo que es insuficiente. O sea, me gustaría que se diera mucho más de ese personaje en la película, porque en el libro es que es casi la mitad del libro es ella, diva, diosa, asesina. También tenemos mi parte favorita, la de Shinji Mimura, que nos habla de reventar el sistema y liberarse junto con sus compañeros. Además, es muy importante cómo se nos habla de la relación que tuvo con su tío, que pertenecía a la causa rebelde. Y por supuesto, en el libro seguimos el rastro de Kazuo Kiriyama, y bueno, más bien de las víctimas de Kazuo Kiriyama, y cómo se desarrolla todo eso. Kazuo Kiriyama sería uno de los villanos de este juego, quien eliminará a la mayoría de los compañeros a sangre fría y con el objetivo de ser el ganador. Además, su background nos cuenta que era el líder de una pandilla de delincuentes juveniles. Esto como que nos cuadra bastante. Y como no podía ser de otra forma, pues también se nos muestran las historias de otros personajes que no se han cruzado ni con Mitsuko Souma, ni con Kazuo Kiriyama, ni con el protagonista. Pero bueno, pues tenemos que saber también historias de esos chavales, al final son 42. Y de todas esas historias que vemos, la mayoría son historias de amor, ya sabéis, la época de las hormonas. Uno de los cambios más representativos que tenemos en la película con respecto al libro es que se nos presente a Asao Kawada y Kazuo Kiriyama como dos estudiantes de intercambio cuando realmente no lo son para nada. Se supone en la película que es una especie de voluntarios o profesionales del asesinato que están ahí porque han querido. Pero nada más lejos de la realidad, en el libro nos explican que todo el mundo es de la misma clase. Esto es una clase completita sin nadie de fuera. La cosa así un poco más especial que Sogo Kawada es repetidor y que viene de otro colegio. Entonces él sí que había estado en el juego este, en el Battle Royale, el año anterior, y pues por haber vivido eso no completó el curso y para irse a repetir curso se fue a esta nueva escuela donde también le tocó de nuevo participar en el juego. Por otro lado, cuando hablamos de los villanos principales aquí hay una diferencia bastante grande y es que aparte del estado dictatorial en sí, que es el gran villano de toda esta historia, especialmente en el libro, tenemos a Sakamochi. Sakamochi que no aparece en la película. En su lugar tenemos a Takeshi Kitano. Qué bueno, entrañable, momentos extraños, ok. Pero la maldad que tiene Sakamochi no la ves tú en la película, vamos, ni de lejos. Le coges muchísima manía a este personaje porque es malo, 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 malo. Y debe de ser un profesor que dejó la enseñanza y empezó a dedicarse a pues, este tipo de movidas gubernamentales secretas horribles. O sea, el nivel de sadismo, o sea, nada que ver con Kitano. Algo interesante es que en la película todos los alumnos parecen chavales normales, aunque se mencione que el país tiene problemas con la delincuencia juvenil. En el libro se nos cuenta qué grupitos hay de delincuentes, quiénes son y cuáles son sus actividades delictivas. Por otro lado, y esto es una diferencia bastante grande que me molestó un poco, porque yo cuando era pequeña sí que fue una parte impactante para mí la película, y en el libro que lo cambiaran, wow, fue, o sea, que en el libro sea distinto, me impactó, pero también me gusta mucho la versión del libro, y es el fallecimiento del padre del protagonista, que en la película pues se suicida, y en cambio en el libro se dice que murió en un accidente de tráfico provocado por el gobierno, porque tanto su madre como su padre debían de cometer actos antigubernamentales. Entonces me parece mucho más interesante esa parte, pero como la película no es nada política, pues dijeron, este señor está desesperado, se mata, chimpún. Y esto ha sido todo por el vídeo. Recuerda que igual si no te cuadra algo de la película, tengas la explicación en la novela. Y si se te ocurren más diferencias o quieres saber más, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, chao.